Buenas noches, jóvenes. Un placer saludarlos. Perdonen la demora, pero la verdad que estoy algo enfermo, tengo un poquito de gripe, entonces me costó un poquito conectarme el día de hoy. Bueno, solo recapitulando, ¿en dónde se quedaron con el Javier? Es que ya no estaba viendo el teléfono cuando les estaban dando clases, solo no me recuerdo en qué artículo se quedaron. Solo recuérdenme el artículo, porque sí me recuerdo de qué estábamos hablando, pero no en qué artículo. 39, 40 y 41. 39, 40 y 41. Estaban hablando del contrato colectivo contrato colectivo de trabajo. Bueno, antes de seguir como tal, hubo un compañero que hizo una referencia, me recuerdo en la clase, que fue lo que yo di en clases. Bueno, antes de seguir, solo para que tengan idea, referente a lo que él comentó del contrato y hablamos de lo del pacto. ¿Se recuerdan que yo les dije lo del pacto? ¿Saben cuál es la diferencia entre pacto y contrato? Alguien que me diga la diferencia enorme que hay entre esas dos figuras. En el pacto se llega a un acuerdo de las condiciones de trabajo, que esas sean beneficiosas para los trabajadores. Y en el ¿Sí? contrato prácticamente es un compromiso que tienen los trabajadores con el patrono para realizar sus labores. Ahí está, magnífico. Para que ustedes sepan la diferencia, el pacto busca mejorar los beneficios de los trabajadores en el trabajo. Y el contrato, pues, él regula las condiciones o ya sea la forma que se va a realizar el trabajo como tal. Para que tengan bien en claro, ahí hay una gran diferencia entre contrato y pacto. Bueno, ya que ya leyeron el 41 con el IC, los representantes del sindicato, ¿verdad? O sindicatos deben justificar su personería para celebrar contrato colectivo. Vamos al artículo 44. Las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos que sean parte en el mismo. Bueno, ese tema es importante, o sea, dice que las obligaciones y los derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no se disuelven o no afectan para nada a pesar de que el sindicato se disuelva. Ejemplo, nosotros cuando vimos el sindicato, les hice ver que el sindicato se puede disolver, ¿verdad? Por la votación de de la mayoría de los miembros se puede disolver un sindicato. Por supuesto, no se ha dado, pues, pero sí se puede disolver. Hay formas de disolver el sindicato. Entonces, si se llegara por X o Y motivo, se llega a disolver un sindicato, entonces los contratos que se hicieron, que quedaron vigentes durante el plazo que estuvo vigente el sindicato, no se disuelven ni se eliminan, siguen vigentes. No sé si ya me entendieron eso, subrayen por favor en el 44 o pongan la arribita, los contratos siguen vigentes, para que sepan. El 45 dice, al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los miembros individuales competan. Esto quiere decir que los sindicatos que suscriban un contrato colectivo les corresponde también la responsabilidad de que todos los trabajadores cumplan. Ejemplo, por supuesto, el sindicato es el que media la vía por la cual eh, viene y se tramita un contrato colectivo. ¿Por qué? Porque viene el sindicato y dice, mire, es que usted hace contratos diferentes para tales trabajadores, para otros da mejores condiciones, para otros, entonces hagamos uno en general para todos los trabajadores. Pero lo que ellos logren pactar para ese contrato colectivo, lo tienen que cumplir todos los trabajadores individualmente, no en grupo, sino que individual.
Ejemplo, si ustedes dicen los contratos colectivos van a ser de 9 a 5 de la tarde, entonces todos los trabajadores tienen que cumplir de 9 a 5. No porque uno va a decir, no, es que yo quiero trabajar solo de 8 a 4. No, se cumplen las condiciones que se pacten. El sindicato tiene responsabilidad de hacer que todos los miembros o todos los que están integrados en ese contrato cumplan con todas las ordenanzas. No sé si me entendieron ese artículo. Bueno, Licenciado. bueno, entonces, alguien que me lea el artículo 46, perdonen, es que a mí me duele la garganta. El sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este, para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra, inciso A, sus propios miembros, inciso B, otros sindicatos que sean parte del contrato, inciso C, los miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior y, inciso D, cualquier otra persona obligada por el contrato. Bueno, en este artículo nos hace referencia, como dice, los sindicatos que sean parte de un contrato colectivo. No siempre van a ser parte de los sindicatos. Puede que el contrato se logre realizar, ejemplo, por medio de un grupo coaligado. Se hace un grupo coaligado, entonces no necesitamos un sindicato, ¿verdad? No va a ser, el sindicato no va a ser parte dentro del contrato colectivo porque no existe un sindicato. Solo fue un grupo coaligado y como ya sabemos que el grupo coaligado a la hora de resolver el conflicto se disuelve, ¿verdad? Entonces, ahí no tendríamos un sindicato como tal como miembro, pero en este artículo dice que si el sindicato fuere parte, ellos pueden exigir el cumplimiento en su caso y obtener el pago de las prestaciones, o sea, para todos sus miembros. Como el inciso A dice, para todos sus miembros, otros sindicatos que sean parte del contrato, ejemplo, si en este caso al otro sindicato no le están correspondiendo con sus prestaciones, lo pueden exigir. Aún así, aunque dijeran que, ejemplo, que se van a disolver el otro sindicato, que ya no van a formar parte de ese contrato colectivo, porque eso lo pueden hacer también, salir y ya no formar parte de ese pacto, de ese contrato colectivo, pero sin embargo hay que cumplir todavía con las condiciones, con los requisitos, con lo que predestinaron en su momento en ese contrato. Bueno, artículo 47, vamos a ver. Catherine, léame el artículo 47, por favor. Alguien que me lea el 47. Eso lo dejan encendido el audio, el teléfono. César, léame. Los artículo 47, los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer los derechos y acciones que nazcan del mismo para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros individuos o sindicatos o empresas que sean parte del contrato, cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Ajá, esa es. Gracias, César. Bueno, entonces dice que los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer sus derechos y acciones que nazcan del mismo. Eso quiere decir que solo pueden exigir lo que nazca del contrato como tal. Lo que estuviera normado antes de ese contrato ya no se puede exigir porque para eso la mayoría decide tener ese contrato, ¿verdad? Lo anterior a eso ya no se puede exigir porque para eso nació el nuevo contrato colectivo. En este caso se tendría que, ejemplo, hizo un compañero, me recuerdo yo en la clase de Lee Javier, una pregunta que si alguien tenía un contrato individual, no me recuerdo quién fue, si alguien tenía un contrato individual se podía adherir al contrato colectivo. No, si está presente el compañero, que lo vuelva a decir, por favor.
O que me vuelvan a redactar su pregunta, porque me recuerdo un poco de su pregunta. Bueno, entonces, la cosa que el compañero así mencionó de que si se podía adherir al nuevo contrato, a pesar de que él ya estuviera ahí con un contrato individual, sí se puede adherir, pero ya las condiciones que tenía en el contrato individual ya no se van a, como tal, tomar en cuenta, sino que van a ser las nuevas condiciones del contrato colectivo. Bueno, artículo 48. Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o por un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por ella pueden apersonarse en el litigio con razón del interés colectivo que su solución tenga para sus miembros. Esto nos hace ver referente cuando, ejemplo, una persona incumplió. Puede ser el patrono incumple ahí, no solo puede en el contrato de una sola persona, no solo acciona esa persona en su contrato, puede accionar todo el grupo, todo el sindicato, o ya sea todos los sindicatos. Ejemplo, si hubieran 3 sindicatos metidos en un mismo contrato, ejemplo, como les decía, de diferentes empresas, pueden hacer diferentes sindicatos, pero pueden unirse. Para eso les di la figura de confederaciones y federaciones. Ejemplo, si una federación que está compuesta por 4 sindicatos pactan hacer un contrato colectivo para todos esos sindicatos entran como parte en ese contrato colectivo. Ahí es donde ya entran esas figuras que les expliqué con anterioridad, lo de federación y confederación. Entonces, ya no es solo un sindicato, ya entran los 4 sindicatos como tal. Y si a una persona le están violentando sus derechos, no solo esa persona va a pelear en el litigio, como lo dice en el artículo, sino que entrarían también los otros sindicatos. Ya no solo esa persona, pueden entrar como terceros interesados en los demás sindicatos. No sé si hay alguna duda hasta acá de lo que hemos leído. Todo bien, Camilo, gracias. Bueno, entonces, esos artículos serían todos del contrato colectivo de trabajo. Ya, si se dan cuenta, el 49 nos habla del pacto colectivo de trabajo, lo que habíamos platicado en las clases anteriores conmigo. No sé si se recuerdan, ya que él tocó lo del contrato, quería dejar bien definido lo que es el contrato de trabajo. Entonces, no sé si se recuerdan y me pueden recordar en dónde nos quedamos con el pacto colectivo de condiciones de trabajo. En su naturaleza jurídica. Ah, ¿ya habíamos leído como tal algún artículo del código o no? El 51 en el penúltimo párrafo. Ah, bueno, entonces el 49 ya les había dado la definición, ¿verdad? De que el 49 es la definición del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Sí, licenciado. Sí, perdonen, pero estoy algo perdido con ese tema porque cabal con el que tocó el otro tema y la verdad que hoy sí no revisé los apuntes, permítanme un segundo. Artículo 22 nos dio también la literal J. Yo, te- yo tengo, yo tengo donde nos había explicado en la clase de usted, o sea que fue lo último que vimos, la naturaleza jurídica del pacto colectivo de condiciones de trabajo, que tiene carácter de ley profesional. De ahí nos tocaba las clases de pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque lo que vimos con el licenciado fue los instrumentos de normación colectiva, tengo yo. Ah, bueno, ahorita vamos a ver eso ahorita, cabal. Estoy buscando en los apuntes, permítanme. Dale un segundito.
Disculpen que estoy algo perdido. Entonces, tiene carácter de ley profesional, ¿verdad? Eso se los dicté ya. Entonces, clases de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Lo de ley profesional, para que sepan y pongan ahí fundamento legal, donde les dije lo de ley profesional, fundamento legal, artículo 49, segundo párrafo. Artículo 49, segundo párrafo. Ahí leamos el segundo párrafo, por favor. Elizabeth, usted que tiene una bonita voz, tiene una voz bien fuerte, por favor, lean. Va, deme un momento. Sería el artículo 49. Deme un momento. Estoy terminando de... Espera. Si quiere lo leo yo, licenciado. Va, por favor, Wilma. Gracias. El segundo párrafo. Sí, gracias. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas industriales o regiones que afecten. Va. Entonces subrayemos esa parte donde dice tiene carácter de ley profesional en su artículo 49. Por favor, jóvenes, subrayen eso en su ley. Es importante. Entonces, en las clases de pactos colectivos, vamos a poner como número 1, pacto colectivo de empresa o de centro de producción. Por favor, apunten en su cuaderno, pacto colectivo de empresa o de centro de producción. Y dejen como 2 líneas y vamos a poner abajo pacto colectivo. El número 2, pacto colectivo de industria, coma, de actividad económica o región determinada. Disculpe, Nick, pacto colectivo de industria. De industria, coma, de actividad económica o región determinada. Bueno, les dije que dejaran como 2 líneas del primero. Vamos a tocar el primero que habla del pacto colectivo de empresa o de centro de producción. Ejemplo, si hablamos de empresa, no necesario como les expliqué con los sindicatos. Un sindicato de empresa no quiere decir de que todos cumplen la misma función, porque si no sería de profesión. De empresa quiere decir que todos pertenecen a la misma empresa, aunque tengan diferentes funciones o diferente profesión. Ejemplo, ¿qué podemos poner de ejemplo de pacto colectivo de empresa? ¿Alguno que conozca un pacto colectivo? ¿Sería de algún ministerio, licenciado? ¿El del ministerio de cuál? En el registro de la propiedad intelectual, que es del Ministerio de Economía. Bueno, sí, es un buen ejemplo, ya que todos... Es el CITRAME, Sindicato de Trabajadores de Economía. así se llama.
Sí, Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía y hay otro que es el SIGEMINECO, pero ese no les ¿Tienen dos sabría ahí? decir qué sirve. Sí, hay dos. Bueno, pero igual, aunque existan dos sindicatos, no quiere decir, y ese es tema importante, apúntenlo, aunque existan dos sindicatos dentro de una empresa o ministerio, no significa que tengan que haber dos pactos colectivos. Ténganlo claro, porque eso puede que se les pregunte en el examen. Y referente al examen, si tienen dudas, si quieren preguntar algo, y tengo dudas de eso, les voy a hacer ver de una vez el examen que yo les pase, todo lo autoriza Lic Javier. Así que no se preocupen, no piensen de que solo yo hago el examen. No, todo eso pasa por las manos de Lic Javier. Si él autoriza pasar ese examen, se pasa. Entonces, por eso les digo, apunten, porque eso les pregunto. En el examen anterior se dieron cuenta que les pregunté de lo que yo les dije que apuntaran. Porque yo lo tengo apuntado, pues, y de ahí les pregunto. Licenciado, y también cabe resaltar que tampoco podemos ser parte de los dos sindicatos. O sea, si hay dos, pues podemos ser parte solo de uno. O sea, de no podemos uno. estar en los dos. No podemos estar en los dos. Ahora, referente a ese tema, ya que me tocaron ese tema, me refrescó una pregunta que les tenía que hacer. ¿Un menor de edad puede ser parte de un sindicato? Tal vez no. ¿Sí o no? Si es trabajador, sí podría ser. Si tiene más de 15 años, sí. No, dice César. Y Mayor dijo que sí tiene más de 15 años. Wilma dijo que sí es trabajador, sí. Bueno, Lick, si no estoy mal, hay un artículo, la verdad es que no voy manejando, pero hay un artículo que especifica la edad. Creo que es permítame, mayor de 14 o 15 años. permítame. A la madre. Disculpen, jóvenes, pero sí me estoy muriendo de esta gripe desgraciada. Miren, sí puede ser parte de un sindicato un menor de edad. Ténganlo claro. Les voy a dar el artículo, porque no me recuerdo qué artículo es, pero lo tenía apuntado por acá. En el artículo de 212. sindicatos. ¿200 qué me dijo? 12. Sí. El menor de edad, antes de que lo lea, porque para que no digan que porque lo leí, me lo sé, no, o sea, sí lo leí, pero hace rato, o sea, los menores de edad sí pueden ser parte del sindicato. Lo que tienen prohibido ser es ser parte del comité, de ningún comité. Ellos no pueden ser miembros de ningún comité. O sea, ellos sí pueden pertenecer a los sindicatos, claro, pues ser trabajador, ¿verdad? Esa parte ténganlo ustedes siempre presente. No puede ser de un sindicato si no sos trabajador de esa empresa o de esa industria. O sea, tenés que ser trabajador para poder pertenecer al sindicato. Esa es la opción. ¿Se recuerdan cuando vimos lo de los sindicatos? Que para pertenecer a un sindicato tiene que ser trabajador, tiene que solicitarlo a los miembros. Entonces, sí se puede ser parte del sindicato, pero no puede ser miembro de algún comité. Vamos a leer el 212 que dijo la compañera. Vamos a ver si este es. Ah, sí. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo. Y dice también en el segundo párrafo lo que dijo la compañera, que se me había pasado por alto decirles, ninguna persona puede pertenecer a dos o más sindicatos simultáneamente. Eso quiere decir, o sea, simultáneamente, pero sí puede salirse usted de un sindicato, pero ingresar al otro sin problema. Referente a lo que puso el compañero en el mensaje, sí, con las nuevas reformas referente a lo de los menores de edad, tienen que tener 15 años para trabajar. Entonces, ¿cómo les puedo decir? No importa lo de acá, lo de que dice acá, porque lógico, el menor de edad tiene que tener 15 años para trabajar, ¿verdad? Entonces, ya es obsoleto lo de la parte de 14 años. ¿Por qué? Porque, o sea, no puede trabajar si no tiene 15. Y dice, no es lícito que pertenezca a un sindicato de trabajadores los representantes del patrón y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo referente los intereses del patrono.
Eso es importante para que lo tengan claro, apúntenlo, artículo 212. Entonces, referente al tema que estábamos tocando, el pacto colectivo de empresa o de centro de producción determinado, ahí podemos poner de ejemplo el pacto del Ministerio de Economía, pongan ahí, ejemplo, pacto del Ministerio de Economía, pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo del organismo judicial también, que se acaba de negociar este año, por cierto. Bueno, entonces, referente a las dos clases de pactos colectivos, ya que ya pusimos el de empresa, ya pusimos los ejemplos, pongan artículo 49 al 53 del Código de Trabajo. Y en el número 2, el pacto colectivo de industria y de actividad económica. Ahorita les voy a dar los ejemplos, pero pongan, para que no se les olvide, artículo 54 al 56. ¿Puede repetir, Lick? Claro. Pacto colectivo de condiciones de trabajo. En la primera clase, pongamos del artículo 49 al artículo 53. Ese es el fundamento legal. El artículo 49 al 53. Y el número 2, que es el pacto de colectivo de industria, artículo 54 al 56. Bueno, entonces leamos el artículo 50, por favor. Alguien que lo lea, gracias. Artículo 50. Las estipulaciones del pacto colectivo de condición de trabajo tienen fuerza de ley para a. Las partes que lo han suscrito. B. Todas las personas que en el momento de entrar en vigencia el pacto trabajen en la empresa o en centro de producción a que aquel se refieren en lo que dichos trabajadores resulten favorecidos y aunque cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Y C, los que concierten en el futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centros de producción afectados por el pacto en el concepto de que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en el pacto colectivo. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, entonces, el fundamento legal, ejemplo, si yo les preguntara en el examen, si entrara en vigencia el pacto colectivo de condiciones de trabajo el día de hoy, ¿es vigente para todos o solo los miembros del sindicato? Ustedes tienen que poner, sí, es vigente para todos, fundamento legal, artículo 50, literal B. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor un pacto de trabajo en la empresa o centro de producción que aquel se refiera en lo que dichos trabajadores resultaran favorecidos y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de trabajadores que lo hubieran celebrado. Ahí está el fundamento legal. El pacto colectivo entra a regir en todos.
A diferencia del contrato, el contrato, si usted tiene su contrato individual de trabajo y no se quiere adherir, no hay ningún inconveniente, usted no se adhiere. ¿Por qué? Porque no es parte del sindicato. En cambio acá, sí, a la hora de que brinden eso, esas mejoras, porque el pacto colectivo norma mejoras. Su función principal es normar mejoras para los trabajadores. Entonces, a la hora de que entra en vigencia para todos. Y referente en la literal C, los que concierten los futuros contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto en el concepto de dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables. Subrayen eso, condiciones menos favorables en su código. Condiciones menos favorables. Ejemplo. Eso quiere decir de que si en el pacto colectivo mencionan de que ustedes entran a trabajar a las 8 y se pueden ir a las 3:30 de trabajar, del trabajo, ¿verdad? A las 3:30 de la tarde. Están trabajando 7 horas y media, menor al tiempo estipulado que deberían trabajar, que son 8 horas el horario normal, ¿verdad? El horario diurno. Entonces, los siguientes contratos que se realicen después de la entrada en vigencia del pacto colectivo no pueden ser de 8 a 4. A pesar de que usted diga, no, es que él es nuevo entrando a la empresa, por eso va a tener ese horario. Los otros porque estaban cuando se hizo el pacto. No, ya no se puede. Fundamento legal, artículo 50, literal C, para que ustedes sepan. No se puede hacer. Un ejemplo, yo les pongo un caso referente a eso. La persona ya vieron cómo son los casos. Ejemplo, la persona quiere denunciar, va con usted que lo asesore. ¿Será que puede denunciar o puede poner su demanda ante el Ministerio de Trabajo porque no le están dando el mismo horario que sus compañeros a pesar que hay un pacto colectivo vigente? Entonces, la respuesta es correcta, sí puede demandar. ¿Por qué? Porque el pacto colectivo, fundamento legal es artículo 50, literal C, norma que no se puede implementar o hacer un contrato individual o colectivo pasando por encima de lo del que es el pacto, porque ya está el pacto vigente. No sé si hay alguna duda ahí. ¿Me entendieron bien lo que les quise explicar? Sí, Lick. Bueno, el artículo 51, habíamos leído el penúltimo párrafo, ¿verdad? Referente a la negociación, pero vamos a leer el artículo 51 como tal. Todo patrono que emplee en su empresa o un determinado centro de producción, si la empresa por naturaleza de sus actividades tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste solicite un pacto colectivo. Bueno, al efecto debe observar las siguientes reglas. A. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que prestan servicios en dicha empresa o centros de producción determinado. B. Este es importante, por favor, subrayen la literal B o pónganle un asterisco a la par a la literal B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, subrayen eso. Existen varios sindicatos, subrayen esa parte. El pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables que los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. ¿Qué quiere decir ese artículo? ¿Alguno que me dé su idea de a qué hace mención ese artículo, por favor? Alguien que me dé su punto de vista, por favor, referente a ese párrafo nada más. ¿Me escucha, Lick? Lo que entiendo, licenciado, sería de que
Dice, si dentro de la misma empresa o centro de producción ya tuvieron unas mejoras, no pueden negociar menos que lo que ya han logrado. Y si un sindicato tiene menor miembros, pues obviamente tendrían que negociar primero con el que tienen más, más miembros activos, y obviamente no podrían regresar o pedir algo que ya está establecido. Licenciado, Muchas disculpe. gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por su idea. Carlos, ¿quién era el otro que estaba hablando? Yo, Lick, Desde su punto de vista. básicamente entiendo que aquí quien tiene el derecho de negociar pactos colectivos con el patrono es el sindicato que tenga mayor número de miembros activos, no el segundo, tercero o la cantidad de número de sindicatos que existan. Quien tiene la facultad para negociar ante el patrono los pactos colectivos es el sindicato que tiene mayor número de miembros. Ajá, ahí está. Aquí dice el mayor número de trabajadores. Bueno, no se entiende, ¿verdad? O sea, pero realmente dice, es lo importante es cabal lo que mencionó. Ambos tenían, Elizabeth sí tenía la idea, solo había que pulirla. De ejemplo, el quien puede negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo es el sindicato con más miembros. Aunque hayan 3 sindicatos ahí, no, se negocia con el sindicato con más miembros. Pónganlo ahí arribita de esa párrafo, el sindicato con más miembros o más afiliados, como lo quieran poner. Una observación. En el artículo dice que es el que tenga mayor número de trabajadores afectados, no cantidad de personas en un sindicato. Sí, es que dice trabajadores porque, ejemplo, o sea, no puedes ser de un sindicato si no eres trabajador. Y afectados, ¿por qué? Porque son todos los miembros son los afectados, todas las personas, todos los trabajadores son los afectados. Por eso dice trabajadores afectados. ¿Y quiénes son los miembros del sindicato? Los trabajadores afectados. Por eso lo importante era de ver eso. Por eso les dije que lo pusieran arriba, porque es lo mismo, solo que de mejor forma, traducirlo de mejor forma, que en la vida real, ustedes, o sea, ya en la vida como tal, en la vida, ustedes van a aprender o van a preguntarles, mire, ¿con qué sindicato negociamos? O con qué, y lo van a ver cuando ya estén, ejemplo, para una empresa que tiene eso, se negocia con el sindicato que tenga más miembros. ¿Y quiénes son los miembros? Los trabajadores afectados. Porque ¿por qué se hace un sindicato? Porque hay trabajadores afectados o le están violando sus derechos. Entonces el sindicato se crea para pelear por esos derechos de todos los trabajadores. No sé si ya me quedó un poquito más claro, Marjorie. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿saben qué, jóvenes? Ahí lo vamos a dejar porque la verdad sí tengo un poquito de gripe, entonces me molesta un poco la nariz. Dejémoslo ahí el tema del día de hoy. Luego terminamos con los pactos. Nos falta, ya les di la definición de lo que es el pacto, el primer tipo de pacto de empresa o de centro de producción. En siguiente clase nos vamos a tocar el pacto colectivo de industria. Creo que es el lunes. Vamos a tener clases virtuales, ¿verdad? Si no estoy mal. Si alguno tiene dudas de lo que tocamos el día de hoy, por favor háganlo ver. Si no, pues se pueden desconectar sin ningún inconveniente. Les deseo buenas noches, éxitos. Un placer darles clases y pues nos miramos el día lunes. Noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, licenciado. Que mejore pronto. Buenas noches. Gracias, les agradezco. Buenas